El Bayern cayó en cuartos del Mundial de Clubes plantándole cara al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, así que aprovechando que el cuadro alemán ya se puede centrar única y exclusivamente en el mercado de fichajes, hoy vamos a analizar una serie de retos que tiene por delante el equipo de Vincent Kompany. Hablemos del Bayern Múnich y para eso hemos invitado a alguno de Andrés Valls. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Porque estábamos hablando, justo antes de empezar el contenido que queremos hacer contigo, me preguntabas, ¿por dónde van a ir un poco los tiros? Yo te he dicho, el amigo Max Eberl este verano no se va a coger vacaciones. O no debería cogerse vacaciones. Claro, eso te voy a decir. De hecho, no se las ha cogido hasta el punto de que se ha tomado tan en serio su trabajo que ha estado yendo y viniendo de Miami a Múnich durante todo el Mundial de Clubes para estar en Miami presente, para dar apoyo a los jugadores, sobre todo en día de partido, y para estar negociando con agentes, porque claro, los agentes tienen el horario de oficina, por así decirlo, europeo. A las 5 de la mañana no les vas a pillar para negociar un fichaje. Yo imagino. También te digo que esto me parece poco eficiente. Sí. Creo que esto no habla bien del Bayern. Y en la Agenda 2030 no entra. No, diría que no. Diría que a Taylor luego Swift sí le la gusta. pajita no te la cojas. A Taylor Swift sí le gusta este plan. Avión de arriba, avión de abajo. Chicos, antes de centrarnos en lo que va a ser el verano del Bayern, lo que tiene que incorporar este verano, las bajas que ya tiene, que están confirmadas, ¿qué os ha parecido el Mundial de Clubes? Porque a mí, por ejemplo, el día del Paris Saint-Germain, la eliminatoria, me gustó mucho más de lo que esperaba. Yo es que creo que es el equipo que mejor le ha jugado al PSG desde que es este PSG dominante. O sea, yo creo que en la eliminatoria contra el Liverpool hubo un cambio de chip de los de Luis Enrique, y desde entonces quizá el Aston Villa, en ese partido, en la vuelta que estuvieron a punto de conseguir remontar con ese último 1 contra 1, y el PSG de Kompany, o sea, el Bayern de Kompany, que yo creo que si esa última acción de la primera parte se llega a pitar como penalti, que para mí cada vez lo veo más, me parece más penalti de Donnarumma, aunque no quisiera hacerle daño, el partido habría sido muy distinto, porque el partido que hace el Kompany es el que mejor le han planteado al PSG. Lo pierde, evidentemente, esto es como el meme, ¿no?, del que celebra quedar tercero, pero es el que mejor lo han hecho ni Atlético de Madrid, ni Inter, ni Liverpool, ni Madrid. Sí, yo desde luego lo valoro positivamente. O sea, yo creo que los partidos que tuvo que ganar los ganó. Sí que es verdad que luego te enfrentas ante el todopoderoso, ¿no?, ahora mismo del fútbol europeo, con el Paris Saint-Germain, y caes de manera digna. Sí. Yo creo que, bueno, que es bastante valorable, ¿no? Y dentro de lo que había sido una temporada con muchas luces y sombras, con quizá demasiadas sombras para lo que debería ser una temporada del Bayern, pero aún así la terminas con el título de Liga, pues yo creo que está bien, ¿no? Ese Mundial de Clubes, y también que evidencia las necesidades que tiene la plantilla, ¿no? Más con la lesión de Musiala. Claro, se habla de 4 o 5 meses de baja, en el caso de Jamal Musiala. Menos mal, porque... menos de lo que pensábamos, porque en un primer momento, Andrés... A mí el Mundial 2026 se me hizo muy difícil de que llegara a buen nivel. No es ninguna tontería, viendo cómo estaba ese tobillo, total. Pintaba bastante feo. Claro, sabiendo que va a ser por menos tiempo de lo que a priori parecía, ¿va a hacer algo el Bayern en la posición de Musiala o no? Max Eberl ha dicho lo de siempre, que viendo la temporada anterior se dan cuenta de que no necesitan hacer muchas cosas siempre y cuando sus jugadores estén sanos. Ya empiezan con uno que no va a estar, y luego que no van a fichar en base a problemas de lesiones, porque cuando los jugadores vuelvan, entonces podrían tener un problema de overbooking. De gestión, también le digo yo a Max Eberl que el problema de overbooking te soluciona tener un buen banquillo, que es justo una cosa que le pasó contra el PSG. En cuando tuvo que entrar Gnabry en lugar de Musiala, el rendimiento del equipo cayó en picado. Yo creo que es más un mensaje a clubes vendedores de no necesitamos, para que no le saquen una pasta, que una necesidad de que el Bayern necesita minimísimo 2 atacantes de primer nivel. Claro, porque también se marcha del club Thomas Müller, esto ya está confirmado, se despidió en este Mundial de Clubes, se marcha Leroy Sané, otro futbolista, en este caso además libre, que también se te marcha, no rascas pasta por el traspaso de Sané. Claro, aquí ya que son 2 futbolistas, ya son 2 huecos en plantilla, que ya sean como titulares o como suplentes, no vas a tener la temporada que viene. Y no solo son los que se van, sino los que se quedan también, porque hablaba de Gnabry, está en el peor momento de su carrera, el bajonazo que ha físico y deportivo, porque también podría perder el físico, pero mantener una buena toma de decisiones está mal en las dos. Ni una ni otra. Kingsley Coman es un gran extremo cuando puede tener un buen día físicamente, pero es que ese buen día físicamente pasa una vez cada 3 semanas. Total. Y luego te quedas con huecos tremendos, porque Mathys Tel, que era un chico muy joven, lo has vendido también al Tottenham. Entonces se abren muchas opciones en el 11 titular y en el banquillo. Sí, y ya no solo Alex en el ataque. Yo creo que los laterales del Bayern, un lavadito de cara. Y es que te has pegado el triple. Hacía falta también. Claro, te pegaste el triple de Sasha Boy, que yo creo que
podía tener sentido, pero no ha entrado. Y luego, claro, tienes a Laimer, tienes a Snook, que entiendo que lo va a traspasar el Bayern. Es que no terminas de tener dos nombres que digas, ¡wow! Vaya laterales, ¿no? Del Bayern. Entonces yo creo que ahí se ve limitado. Yo no entiendo por qué, estando en teoría Denzel Dumfries en el mercado por un precio medianamente asequible, no se han lanzado de cabeza por él. Pero es que esto me pasa también con el caso de Nico Williams. Es decir, si el Bayern tiene que fichar un extremo, ¿por qué no va con todo la cláusula a por al día Nico Williams? Bueno, pero quisieron. El tema es que Nico Williams quería esperar al Barça. El gran problema es ¿Pero tú crees que el Bayern ha estado realmente en la pelea? Porque parecía... Hombre, es verdad que la voluntad de Nico, primera opción, parecía el Barça. Sí. Parecía. Segunda, en este caso, pues podría ser el Athletic Club. Pero ¿y el Bayern no puede contentarle con una oferta? Pues el Bayern. Lo que se ha dicho es que él no quería tener una reunión con Kompany para ver cómo planeaba implementarla en el primer equipo hasta que no le hicieran una oferta económica que le cuadrara. Y en teoría esa oferta económica pudo llegar a plantearse el Bayern ofrecerle 12 millones netos al año. Claro, que él le convertiría en el jugador mejor pagado de toda la plantilla del Bayern, aprovechando evidentemente que la cláusula de rescisión es más que asumible. Si ni con esas han conseguido convencer ni una conversación con Vincent Kompany, es que igual no tenían que haber insistido por Nico Williams. También te digo que el Bayern debería hacerse mirar por qué le cuesta tanto fichar. Es que no convence a nadie. Porque... Yo es que creo que ha perdido mucho caché en el mercado. Yo creo que es que el hecho de que el Bayern recientemente en competiciones europeas no haya estado ahí. ¿Cuándo es la última final? ¿La de 2020? Sí, pero semifinalista de la Champions League 2024 a 2 minutos de llegar a la final, si no que habrían ganado contra el Borussia Dortmund. Si no es por la habrían ganado seguramente, cierto. Pero yo creo que ha perdido caché. Es mi percepción, porque si no, fíjate, obviamente, ¿no? Has sido capaz de fichar a Harry Kane, tienes a Musiala que te ha salido, tienes jugadores verdaderamente atractivos como Olise, pero aún así no recuerdo una posición súper prometedora del Bayern en el mercado de fichaje respecto a otros clubes europeos. Yo creo que ahora mismo, si el Bayern se está pugnando con el Manchester City, con otro jugador, va a ir al Manchester City. Que está pugnando con el Liverpool, va a ir al Liverpool. Que está pugnando con otro equipo de la Premier, quizá Manchester United, Tottenham no, y con Arsenal puede estar ahí. Pero yo creo que el Bayern ha perdido una posición que no sé si la ha llegado a tener de poder respecto a la hora de convencer a esos jugadores, pero que me parece que ahora mismo probablemente la baza que pueda tener de, oye, mira, aquí vas a poder sumar títulos a tu carrera, vas a poder pelear, ¿no?, en Champions. Yo creo que al jugador no le ha terminado de llegar. Sí, también te digo que todos estos rechazos, a ver cuántos son rechazos de verdad, porque sí, claro. Ahí ya se está destapando que en Múnich hay determinados periodistas que parecían ser de la cuerda del club y que, como son más de la cuerda de Uli Hoeneß y están poco a poco apartando a Uli Hoeneß, ahora Uli Hoeneß les está filtrando cosas que no son, como lo de Florian Wirtz, que se decía que había un acuerdo y se filtró de que había un acuerdo verbal con Wirtz y al final todo el mundo negó que hubiera un acuerdo verbal. Se ha dicho que están hablando con Mitoma, se ha dicho incluso que había un acuerdo verbal con Luis Díaz para que luego el propio agente, el propio entorno del Liverpool y el propio entorno del Bayern incluso saliera a desmentir que había un acuerdo verbal con Luis Díaz. Entonces, a ver cuántos de estos rechazos son verdad, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que creo que si podían tener cierto caché hace 3-4 años, lo han perdido un poco en los últimos 2 años. Y además de perder caché, es posible que el Bayern esté pecando en los tiempos que corren de ser excesivamente conservador en el mercado, de no meterse en peleas que otros clubes sí se meten, porque ellos, oye, por su filosofía, por el modelo de gestión del club, dicen, mira, yo aquí no me voy a meter, que si no se me descuadra el balance. También han tenido mala suerte, porque el año pasado querían fichar a Desiré Doué, además de a Michael Olise, y claro, Desiré Doué, una cosa es que te rechacen por el Manchester City siendo francés, pero claro, otra cosa es que te rechace por el PSG, que es el club más grande y es el Bayern de ese país. Es como Francia, si el PSG es rechazado por un jugador alemán que ficha por el Bayern. Entonces, han tenido muy buen ojo, pero ha habido apuestas que podían haber salido muy bien que no han funcionado. El caso de Matistel, el caso de Brian Zaragoza, incluso, que es otro tema aparte. El caso de Sasha Bowie, que es cierto que es un triple hacia atrás creyéndote Stephen Curry, pero a veces entra en esos triples. Y hay otras que no han sabido leer a nivel de ventas. Dejar salir a Nusser Mazraoui por 15 millones más 5 en variables. Uno de los mejores laterales derechos del mundo. O sea, en cuanto a valoración también en Transfermarkt te lo pone. Y es de las peores ventas que han hecho en su historia. En cuanto a los rumores que están saliendo, decías el tema de Luis Díaz. Se están filtrando esas ofertas, sobre todo Bill, es quien está llevando la voz cantante. En teoría, en concreto, Christian Falk. Falk. ¿Falk es de los que acierta o no? Porque yo ya me estoy muy despistado. Falk tenía buen ratio, ¿no? Falk
Falk tenía buen ratio, pero es de esta cuerda de periodistas de ¿Y de qué nos Múnich. fiamos? ¿De Plettenberg? En Bild, Plettenberg prácticamente siempre, al menos suele tener fuentes fidedignas. Luego que pasen o no son las cosas, pero Plettenberg nunca llegó a decir que había acuerdo verbal, por ejemplo. De Bild, si queremos fiarnos de alguien, está Julian Agardi, que es un periodista joven que está cogiendo mucha importancia en el entorno del Bayern, pero Christian Falk, un poquito escopeta de ferias, un poquito cada día hay que hablar de una cosa, y un poquito hay determinadas narrativas ahí detrás que no tienen buena pinta. ¿Y hay otro que se llama Altobelli, puede ser? Toby Alshaft. ¿Este va bien o no? Este no suele posicionarse mucho con temas de noticias porque no es su trabajo. Entonces cuando lo hace suele ser porque la hay algo fuente detrás. que le llega, al menos algo tiene, que yo creo que ya es suficiente para hablar de ello. Y entonces, ¿de qué nos tenemos que fiar? ¿De los rumores que salen del Bayern? ¿Qué te crees tú? Yo me creo Xavi Simons, ¿vale? Sobre todo porque se empuja mucho desde Bild Leipzig. Desde uno de los periodistas con más información de Leipzig. ¿Se habla de cifra? No se habla de cifra, pero se comenta que Leipzig hace 3 meses quería 85 o 90 millones de euros, ahora ya está dispuesto a aceptar entre 60 y 65 porque nadie quiere ficharle, es una buena porque rebaja. Pide un salario muy importante y porque además todos los clubes saben que quiere irse. Entonces, el Leipzig quiere sacar lo máximo posible habiendo pagado 50 kilos al PSG. Nos tenemos que creer Nick Woltemade, evidentemente, ha hablado del Genes, ha hablado del Max Ebel, ha hablado del propio CEO del Stuttgart, y luego nos tenemos que creer también... Es un fichaje muy Bayern. Es un fichaje muy Bayern. Los dos, de hecho, ¿no? Sí. De arramplar un poco con lo que sale en Alemania, ¿no? Yo con esto no voy a estar tan de acuerdo, porque los impuestos. Porque lo hacen todos los equipos. El Liverpool ha fichado a Milos Kerkez del Bournemouth. Bueno, el ya. Manchester City ha fichado a Nuri de los Wolves y nadie dice que está pero cierto, el caso de del la Bayern Premier League. es más porque... El Barça ha fichado a John García y quería fichar a Nico Williams y tampoco se dice que aspira al resto de promesas. Bien. Sí, bien, pero bien peleado. digo que a mí me parece que es más sangrante porque es más difícil que un equipo del fútbol alemán pueda destacar por encima del Bayern. O sea, quiero decir... Estoy de acuerdo. Entonces, o sea, no te digo que el Bournemouth va a destacar por encima del Liverpool, pero sí que me parece que el Bournemouth puede llegar a competición europea. Y creo que la capacidad económica que pueda tener el Bournemouth una vez haya vendido a Kerkez es mayor. Claro, si esto, por ejemplo, lo hiciera de manera recurrente el Barça, pues obviamente... sería diferente, primero porque creo que no hay un Barça o un Real Madrid en Alemania, debería ser el Dortmund, pero no lo es, y entonces claro, pues por eso entendemos que los clubes alemanes pagan el diezmo al señor Bayern. No, por favor, no, mi Woltemade, no me lo quites, mi Woltemade, no, me ha costado mucho criarlo. Que también te digo, a ver, es lo normal, es que lo que digas del Bayern. Sí, pero sí, para mí, por ejemplo, es un tipo de política que no digo que sea política, pero bueno, si la tuviese, la tendría que tener el Atlético de Madrid, para mí. Es que tendría que ser él. Porque este verano lo está haciendo. Claro. Cardoso, es que me parece Baena, Baena, eso es. Para mí la que tendría que tener el Atlético de Madrid, si hubiera un tipo de política dentro del Atlético de Madrid en cuanto a fichajes, es, oye, chaval que sale que destaca en el fútbol español, me lo llevo. Que es lo que ha hecho, el Bayern lo ha hecho en otros momentos, ahora ha querido abrir un poco más el mercado y creo que no va a terminar ahí de todo. No. Y de hecho quieren volver, yo creo, un poco a los basics para volver a encontrar su sitio. Xavi Simons, Woltemade, nos tenemos que creer Malik Fofana. ¿Vale? El jovencísimo jugador del Olympique de Lyon. Es cierto que ahora tiene la negatividad de que el Olympique de Lyon se va a quedar en primera división, que eso dificulta las negociaciones, pero es un jugador que interesa mucho al Bayern, lo ha dicho Fabrizio, por ejemplo, que de él sí nos podemos creer lo que dice, y más o menos son los 3 jugadores por los que ahora mismo parece que están interesando más en el ataque. ¿Y te cuadran los 3 con las necesidades que tiene el Bayern? Sí, porque creo que necesitan un joven por el que volver a creer estas apuestas que decías tú de tomar el riesgo, ¿no? 45 millones de euros. Un club de grande, 45 millones de euros, a no ser que te salga muy mal y te lo tengas que comer 5 años. Le salió muy mal Renato Sánchez y sobrevivieron a Renato Sánchez. Le salió muy mal Gravenberch y le sacaron beneficio económico. Me cuadra mucho. Woltemade es el reemplazo ideal para Thomas Müller a nivel de juego y a nivel de carácter. Es un tipo mentalidad, juego Zlatan Ibrahimovic, mentalidad Zlatan Ibrahimovic. O sea, tú lo ves por detrás de Kane. Por detrás y por delante. Es que es Harry Kane. Sí, claro. O sea, es que al final son de un perfil de delantero parecido, pero muy compatible. O sea, porque al final Woltemade te puede dar eso en el área, le puede también retroalimentar a Harry Kane. Harry Kane, obviamente, ¿no? Cuando baja a recibir muchas veces se sitúa casi en línea de centro del campo. Sí, que me parece una gran noticia, darle rienda suelta a Harry Kane para que desarrolle todo el fútbol. Ha habido incluso muchos partidos de este año en los que Musiala estaba bien, que había en el mapa de calor estaba más por delante Musiala que Harry Kane. Entonces, con Musiala también se puede entender muy bien Nick Woltemade. Si llega un perfil como Xavi Simons, que también es mucho de correr al área, buscar marcar goles, también
también podría vertical, sí. funcionar muy bien. Y luego Xavi Simons, porque creo que volver a encontrar ese tipo de mentalidad que le falta al Bayern puede ser un poco irreverente a veces, un poco rebelde, pero creo que tiene una mentalidad ganadora que el Bayern necesita a raudales. Sí, porque los extremos que ha tenido el Bayern o que tiene el Bayern no se han caracterizado por... Y luego Michael Olise, que es un timidillo, pero que yo creo que cada vez va sacando más nervio. Ha volado. Pero le falta ímpetu. ¿Y en los laterales? ¿Está sonando...? No. Se confía en Alfonso Davies, ¿no? Que se Alfonso Davies, en septiembre, Davies, he visto. Puede ser. Septiembre-octubre. Hiroquito, octubre-noviembre. Entonces veremos quién juega de lateral izquierdo. Ito es tela, Es que Ito está lesionado, se lesiona en el primer entrenamiento de la pretemporada, se rompe el metatarsiano, vuelve, juega una semana, se vuelve a romper el metatarsiano, el mismo metatarsiano, y vuelve a estar de baja todavía el doble de tiempo. Entonces, esa es la pareja de laterales izquierdos que se plantean. Mientras no estén Stanisic, porque Asnu parece que no existe para Vincent Kompany. ¿Y eso que le hizo debutar? Sí, le hizo debutar y parece que le quiere hacer irse del Bayern. Hay mucho tema, la afición del Bayern está muy desencantada con Asnu. Y por el lateral derecho, Laimer y Sasha Bowie, a no ser que consigan vender a Sasha Bowie, entonces, pues, a no ser que Stanisic juegue en las dos posiciones al mismo tiempo, tendrán que fichar a alguien. Voy al que tú comparas con un lateral del Chelsea. Mal gusto, ¿eh? Es que tiene... Me gustó leértelo todavía. Se cree Marcelo atacando. Prime, sí. Pero claro, Marcelo podía defender como defendía porque era Marcelo atacando. Ya. Sasha Bowie el otro día hace que Harry Kane tenga que hacer un tackle al borde del área porque Sasha Bowie corriendo no ve que el balón le rebota y se queda dando vueltas sobre sí mismo y el balón le sobrepasa y se va. Creo que es Nuno Mendes solo al ataque. Tiene que buscar el Bayern también perfiles de jugadores con mayor agudeza. Pero además fue raro aquello. Un poco más listo. Lo de Boyd fue mercado invernal, ¿no? Con Tuchel, de hecho. Correcto. Sasha Bowie y Brian Zaragoza. No fue el único mercado en el que Christoph Hoynd ha estado solo. Y yo creo que le ficharon a Max Eber a las 2 semanas de febrero porque dijeron, esto no puede volver a repetirse. Este hombre y llegó Michael Olise. Luego te quiero preguntar por 2 posiciones más. ¿En la portería está mirando algo el Bayern o confía en Urbich? Confía en Neuer. Primero Neuer y... que está Neuer, la segunda de clubes. Yo digo pensando en el futuro. Al final son 39 años. Neuer. Sí, en teoría se retirará en 2026. Lo que pasa es que los en teoría con Manuel Neuer no cuentan, porque incluso se ha mencionado en la prensa alemana que si Marc-André ter Stegen no vuelve a buen nivel, Manuel Neuer no dudaría en volver a la selección alemana para el Mundial 2026, que yo creo que ya sería la cabosa esperando ahí para el pobre ter Stegen. Y Urbich sería increíble, ¿eh? A ver, el Mundial de Clubes que ha hecho es extraordinario. La parada a Kvaratskhelia es una de las más increíbles del Mundial. Y luego está el tema de Urbich, que yo creo que es un tipo en el que hay que confiar, porque tiene una cosa que me gusta, lo comentaba antes, el Bayern necesita ganadores, necesita gente con jerarquía en el campo. Y Urbich sale y debuta en unas octavos de final contra el Bayer Leverkusen en Champions League, hace un partido muy bueno y además grita. Pide el balón a sus compañeros, intenta organizarlos y no se arruga ante los Upamecano, Kim Min-jae, Kimmich, Goretzka, a pesar de ser un chaval que hace 6 meses estaba jugando en segunda división como suplente en el Colonia. Entonces, es un chico que tiene la mentalidad, tiene el físico, veremos si acaba teniendo la suerte porque es otra cosa que necesita. Sí, sin duda, y por varios casos que me has contado ahora, es que al Bayern parece que recientemente se le ha cruzado un gato negro, porque que está haciendo muchas cosas mal, sí, pero que es verdad que ha tenido mala fortuna en varias decisiones o en varios momentos clave que igual, oye, podrían haber cambiado los últimos meses del club. Te quería preguntar, también te hablaba de la portería, el tema del central, ¿se confía en Ta para que Ta juegue al lado de Upamecano y esto va a ser? Porque en teoría... Kim es un error también que no debe... salido muy mal. De concepto de central. O sea, pero de entender que tú vas a jugar de una manera y fichas a un central que es para jugar de otra, completamente. Pon a Kim en el Barça de Flick. Claro. A ver cómo sale eso. Sí. Corriendo hacia atrás 60 metros por jugada defensiva. Y claro, este año... O sea, yo entiendo que mucha gente no crea en Upamecano como un central de primer nivel. No estoy nada de acuerdo. A mí me parece de estos últimos 2 años uno de los mejores 3-4 centrales del mundo. ¿Y Ta? No me parece que esté a la altura, pero creo que es un central al que tiene menos que corregir Upamecano, porque Upamecano perdía mucho tiempo corrigiendo a Ta. Suena mal, pero es cierto. Es como cuando Van Dijk tenía que estar corrigiendo todo el rato a Joe Gómez, por ejemplo, en su día en el Liverpool. Ahora con Konaté no tiene que corregirle, salvo 1, 2, 3 liadas cada 2 meses, pero no tiene que corregirle. Entonces, Upamecano no tiene que corregir a Ta, y Ta es
tiene hasta mejor desplazamiento de balón que Upamecano. Y esto es algo que con Kimmich, con los extremos, la jugada Neuer-Ta-Olise va a ser muy habitual en el Bayern la temporada que viene. Lo importante del Bayern, más allá de los retos que tiene por delante este mercado de fichajes, es que de cara a la próxima temporada es verdad que la columna vertebral está ahí. Neuer, Upamecano, Ta, Kimmich, Olise, Harry Kane. Y te añado a Pavlovic. Pavlovic, ¿tú crees que lo metes ya...? El partido que hace contra el PSG es de no volver a contar nunca más con Leon Goretzka como posibilidad para el 11. Sí, ¿te parece? Me parece que siempre y cuando consiga mantenerse sano y con un buen hábito de salud y de vida y demás, podrá tener una carrera como uno de los mejores interiores del planeta. ¿Te gusta Pavlovic, Adi? Me encanta. Sí. De hecho, me parece un futbolista en el que invertir. Creo que el ida y vuelta que tiene, la posibilidad de cómo ve campo rival, a mí es que me gusta mucho. De hecho, fue un fichaje fantasy en el Mundial de Clubes. Que bueno, ha servido para no ser penúltimo. Vale. Gracias a Nahuel Miranda por entregarse, ¿no?, a la causa y ser él el último, pero... Siempre al rejate, Nahuel. Siempre al rejate, pero sí que desde luego, bueno, a mí me ha parecido... Ya esta temporada, que es verdad que tuvo una lesión, ¿no? Si no recuerdo mal. Tuvo una lesión, se rompió, si no me equivoco, el omóplato y luego le han tenido que operar como 3 o 4 veces de problemas en la garganta, amígdalas y tal. Cada vez que pilla un catarro está como un mes y medio y en Múnich tú, como para no pillar un catarro. Correcto. Por eso te digo lo de los hábitos, porque puede haber cosas relacionadas con algún cierto hábito en ese aspecto. Bueno, pues que salga con bufanda a la calle el chico. Sí. Que no se olvide la bufanda. Que no salga a la calle. Que no salga a la calle. Que le echen un hielito menos. Salga de día, ¿no? Salga de día. Que le echen un hielito menos en la copa. Vale. Y con pajita. Las dos últimas que tengo, Andrés. Brian Zaragoza. Sí. Celta. Ojalá. ¿Qué hay que hacer para que fiche por el Celta? Ayer salió una noticia muy graciosa en Grecia. Aparentemente Olympiacos le había hecho al Bayern una oferta de 2 millones por una cesión más 7 millones de opción de compra. Las respuestas de los tweets de las cuentas que cubrían al Bayern eran toda gente de Múnich riéndose, porque no se creían que eso fuera verdad. El Bayern le está pidiendo entre 10 y 15 millones de opción obligatoria de compra al Celta para solventar la cagada tremenda que se mandaron fichando a Brian Zaragoza pagando eso. Yo creo que acabará saliendo. Me parece una pena que no le den una oportunidad, porque creo que evidentemente no podría hablar con nadie de todo el equipo, porque no hay nadie que hable español, pero creo que podría tener algo de sentido. Esperemos que salga y si lo hace, que venga o que vaya al Celta de Vigo. Ojalá verlo en el Celta de Giraldez. Y ahora sí, la última. Por resumírselo a Ever, ¿qué tiene que hacer este verano? Cuando coja el avión y esté viendo lo que estamos grabando ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que apuntarse? Lateral derecho, si sale la opción de Denzel Dumfries de cabeza. Vale. Nick Boltema de cabeza. Eso hay que cerrarlo cuanto antes. Va a ser caro, porque el Stuttgart pide mucha pasta. O sea, no, ni 60, más. Más de 60, el Bayern ha hecho una primera oferta de 40, ¿vale? Era tira y afloja. Un poco el juego de la casa del juego del calamar, a ver quién cae primero. Pues en esas está Max Ebel. 20 menos de lo que pide. 20 menos de lo que pide, correcto. Nada. Un poco el Olympiacos, ¿no? Le está haciendo... ¿Y si cuela qué? ¿Y si entra? Si cuela... El manager la hace siempre, ¿no? Claro, oye, quién sabe. Sobre todo la de Olympiacos, yo la he hecho mucho. Y si cuela, le queman la casa al CEO del Stuttgart y ya está, los aficionados del VfB. Que ponga de jugar un amistoso. Eso siempre funciona. A los fans del Stuttgart les gustará un amistoso contra el Bayern. Seguro. Y luego Xavi Simons o Rodrigo Goes. Aunque Rodrigo Goes yo creo que será muy caro y sobre todo yo creo que pide un salario desproporcionadamente alto. Me gusta cerrar con Rodrigo. ¿Lo ves probable? No entiendo por qué no lo han intentado siquiera. Han dado la matraca con Nico Williams. Estaba Rodrigo Goes con más posibilidades de salir porque no lo ponen ni aunque lo necesite. ¿Tiene brasileños el Bayern ahora? Ahora mismo tiene a Guerreiro que habla portugués, tiene a Palhinha que habla portugués. No brasileño. Brasileño ahora mismo. ¿Y cuándo es el último no. Brasileño? Hace tiempo, Coutinho, ¿no? En la temporada de la pandemia. Sí. Douglas Costa. Y te diría que ya, a no ser que me deje alguien. Por ahí está. Dante también está en esos momentos. Está brasileño en Múnich, no. Es una ciudad con una calidad de vida tremenda. Bien lo sabe Alexander Pavlovic. Sí, claro. Que se cuide, que lo necesita el Bayern. Si abre la puerta el Real Madrid o Rodrigo a la posibilidad, que se lance el Bayern, ojalá. A mí me encantaría verlo, pero... Repetir la de Robben, ¿no? Es lo que deberían intentarlo, porque quizá no tienen forma de atraer a jugadores del primer nivel actual, pero creo que es un gran club en el que convertirte en una estrella del primer nivel. También te digo Michael que Olise. Ever abra un poquito la mano.
que no le vaya al Madrid con 20 millones menos, porque creo que no se lo van a Brian Zaragoza y 50 millones. Venga, he hecho. Ojalá salga, ¿no? ¿El qué? Lo de Rodrigo. ¿Cómo que bueno, qué? Yo prefiero... No. Está pensando ya en Olympiacos. Está ya totalmente. No, digo, a ver, yo preferiría que fuera el Arsenal. Por una cosa de que es una pedrada que he tenido. Y que la he trasladado Tú y a muchos Arteta, sitios, yo creo, claro. ¿no? Y tiene que entrar. Si no se tiene que entrar. si no se Hay que cumple, moverlo como sea. complejo de vaya veranito. No, pero Luego te lo recordarán por Twitter. Claro. Luego tengo que hacerme el gracioso. Luego, necesitas acertar en Twitter, ¿eh? Sí, le toca. Tiene las interacciones luego. Claro, me toca hacer el verificado. Entonces, bueno, a ver, yo te diría que yo no veo a Rodrigo en el sistema company. A mí ¿No? No terminó. Bueno. No creo que tenga esa cuota de trabajo. Puede ser. No creo que tenga... Pero ¿quién en el Madrid la tiene ahora mismo? Pero por eso digo que... O sea, ahora mismo ficharía el Bayern a Mbappé. Pues igual sí, pero probablemente... Es verdad que igual Rodrigo en un salto así se cree que es la estrella del proyecto al que llega. Claro, es que podría serlo. Como no lo ve en el... Podría serlo. Bueno. Si la peta y marca 15 goles y da 15 asistencias por temporada y consigue contratos de patrocinio y vende camisetas por un tubo con el número 7, ¿por qué no? Lo veremos. En fin, gracias Andrés Valls por las claves. A vosotros.